Amigos, les doy la bienvenida a su canal Mecanicustom. Hoy quiero compartirles un truco para no gastar más en baterías para sus pistas Hot Wheels. Espero les guste y sobre todo les sirva. Y lo más importante, con muy poca inversión. Un amigo del canal me hizo llegar esta pista y me dijo, a ver, ¿qué Mecanicustom le puedes hacer? Y como estoy trabajando en una pista para probar todos mis Hot Wheels mecanizados, me va a servir mucho. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Veamos todas las partes que trae esta pista. A ver qué se nos ocurre. Trae curvas, rectas, medios círculos, un adaptador, más curvas, una bolsita con accesorios. Esto, mis amigos, esto es lo primero que vamos a mecanizar. No se pierdan ningún detalle. El armado de la pista en realidad es muy fácil, porque sí se requiere armar la pista para poder probar la modificación que le vamos a hacer al sistema de empuje. Muy bien, amigos, comenzamos. Vamos a destaparlo. Solo se requiere un desarmador de cruz. Este es el espacio donde van las baterías. Usa dos baterías tamaño D, como las que se ven en la imagen. Son un poco caras. Para poder hacer la modificación necesitamos conocer los componentes internos. No tengan miedo de desarmar las cosas. Solamente hay que hacerlo con cuidado. Cuando desarmamos algo por primera vez es muy importante poner atención. Ahorita tenemos la ventaja de que podemos grabar todo el proceso del desarmado y así no se nos van a olvidar las cosas. El desarmado de esta pieza es muy sencillo, amigos. Solamente hay que quitar esos 8 tornillos y quitar la tapa con mucho cuidado porque trae partes sueltas. En lo personal, amigos, soy muy curioso. Siempre me gusta ver qué traen las cosas por dentro. Esto se ve interesante. Como no soy experto en el tema de la electrónica, quería ver el tamaño del motor. Es un motor que funciona con 3 voltios. Los engranes se ve que sí son resistentes. En esta ocasión no es necesario desarmarlo más. Ya hay que ponerle su tapa. Lo primero que requerimos, amigos, es un power bank. Este se usa para recargar los teléfonos. Este yo lo estoy reciclando. Se supone que nuevos dan 5 voltios. Vamos a probar este. Solamente hay que quitarle esta tapa. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Estos power bank no son muy caros y ya traen su sistema que regula la corriente. Esta se puede recargar con un cargador de celular. Ya una vez cargado, vamos a ver cuánto voltaje nos da. Hay que probarlo con un voltímetro. Creo que este power bank, como lo estoy reciclando, me da menos voltaje que lo que debe de tener. Debe de tener 5 voltios. Y este nos está dando 3.87 volts. Recuerden que el motor es de 3 voltios. Necesitamos hacer una modificación. Y para hacerle una modificación sencilla, vamos a requerir varios diodos. Estos nos van a servir para variar el voltaje. Como esto lo quiero yo para la pista de pruebas, requiero que tenga varias velocidades. Como les he comentado, amigos, no soy experto. Espero que este diagrama les sirva. La idea principal de esto es que tengamos una variación de voltaje y así una variación de velocidad en el motor. Para no traer la batería suelta, hay que acomodarla ahí adentro. Así es como se lo sugiero yo, pero ustedes pueden ponerla como a ustedes les guste. La idea de hacerlo así es para no modificar tanto la pieza, y si alguna vez queremos regresar a lo original,
que sea más fácil. El siguiente paso, amigos, es pegar la base. Podemos usar un poco de cola loca y carbonato. Hay que soldarle los cables del negativo y el positivo. El positivo en el power bank es donde va el regulador. Estos cables son provisionales para poder hacer pruebas. Los podemos sacar por un costado de la base de la batería, así como se ve en la imagen. Siguiendo el diagrama, esta es la forma en la que vamos a acomodar los diodos. Recuerden que donde lleva la línea blanca es negativo y la parte negra es positivo. Estamos usando diodos para que sea muy simple este sistema. Cuando conectamos un diodo tenemos una caída de voltaje y esa caída de voltaje nos va a dar la variación en la velocidad. Usando 3 diodos, como se ve en la imagen, tenemos 4 velocidades diferentes. Solamente hay que ponerlos de esta forma y unirlos con soldadura. Hay que unirlos en la parte de abajo para poder cortar una punta en cada diodo y solamente nos sobren 4. Conectándolos, así como está el diagrama, debe de funcionar correctamente. El siguiente paso, amigos, es hacer 4 perforaciones en la tapa donde van las baterías. Por ahí van a salir las puntas de los diodos, así como se ve en la imagen. Para el armado de los diodos es muy importante seguir el diagrama. No olviden dejar una de las patitas más larga para que salga hacia el otro extremo, así como se ve en la imagen. Después las vamos a recortar. Cada una de esas patitas es una velocidad. Ahora hay que soldar en la parte del positivo un cable que sea un poco flexible, así como se ve en la imagen. Se le debe de poner una terminal así como esa o unas pinzas Caimán. Ya no más falta soldarle un cable del positivo de la batería al positivo del primer diodo, así como se ve en la imagen, y un cable del negativo de la batería al resortito que es negativo. Para probar el sistema requerimos cargar la batería. Estas baterías se cargan con un cargador de celular. Bien, amigos, vamos a empezar a probar. Con un multímetro lo ponemos en posición de 20 volts. Ponemos el negativo en el resortito y en la primer terminal es el total de la carga de la batería. Entonces ahí tenemos la primera velocidad. En la segunda terminal tenemos una caída de voltaje. Esa es nuestra segunda velocidad. Y en la siguiente terminal sería la tercera velocidad. Ese es el voltaje que normalmente funcionaría en la pista. Y ya en la cuarta velocidad sería más lento. Y yo lo requiero así de lento para hacer mis pruebas. Pero si nomás es para un uso normal, debe de ser una salida aproximadamente de 3 voltios para poder utilizar este sistema sin gastar más en pilas, usando una batería recargable. Ya solamente con mucho cuidado hay que taparlo. No olvides suscribirse, amigos, y activar todas las notificaciones. Ahora sí, amigos, vamos a ver cómo se escucha. Vamos a probar todas las velocidades. Si lo usan a su máxima potencia, debe de ser por momentos muy cortos. Primera velocidad, máxima potencia. Para cambiar de velocidad, solamente hay que estar cambiando el cablecito flexible. Segunda velocidad, amigos. Todavía es muy potente, no se puede usar por mucho tiempo. En la tercera velocidad aproximadamente son 3 voltios, es la velocidad normal. Cuarta velocidad, es algo lento. Ahora vamos a probar con el carrito, a su máxima potencia, en la velocidad 1.
Está muy sobrado de velocidad. Vamos a hacer el cambio de primera velocidad a segunda velocidad, amigos. Y ahora un cambio a tercera velocidad. Esa velocidad es la velocidad normal, con aproximadamente 3 voltios. Vamos a cambiar a cuarta velocidad, menos de 3 voltios. Inclusive ni puede. Ahora sí, amigos, solo resta divertirse. Hay que hacer muchas pruebas. Con toda la potencia, sí está muy sobrada. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué les pareció? Déjenmelo en los comentarios. Espero les sirva este truco para no volver a gastar más en baterías. No olviden suscribirse, amigos, dejar su comentario y regalarme su super like. Si eres nuevo en el canal, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. Y si tienes alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Muchas gracias por todo el apoyo.